Buenas tardes y gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo soy la licenciada Mariela García y formo parte de la Comisión de Abogados Jóvenes del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Y en la tarde de hoy, la comisión se complace en presentarle el conversatorio de Ciencias, Ecosistema y Ambiente, compuesto por un panel de expertos que hoy nos dan el gran favor de acompañarnos, compuestos por Josette Burgos Rodríguez, codirector del programa Ciencia en Popa ante la Escuela de Derecho UPR, con un bachillerato en Biología de la UPR Río Piedra, una maestría en Biología y Ciencia Ambiental de la Universidad de Portland y un grado en Derecho de la Escuela de la UPR. Con la profesora Aurea E. Rodríguez Santiago, que posee un posgrado en microbiología, es microbióloga industrial, con una maestría y PhD en oceanografía biológica, profesora de la UPR y de la Hampton University. En el 2017 regresó a Puerto Rico y fundó el Taller Ecológico de Puerto Rico, especializado en ciencia comunitaria, educación ambiental y consultoría científica. A mi derecha tengo a Luz y Delia Cruz, graduada de Ingeniería Ambiental de la Universidad Politécnica de Puerto Rico. Ha laborado en varias firmas de multiciencias naturales, de ingeniería y gerencia en proyectos de infraestructura capital con énfasis en aguas residuales y agua potable. Actualmente es directora ejecutiva para la organización Proambiente Sustentable OPAS, corporación sin fines de lucro en Puerto Rico, y dirige localmente el programa internacional Blue Flag o Bandera Azul, que se encarga de la regulación de nuestras playas. Y Soledad Gastambide Arades, coordinadora de política pública y reglamento gubernamental para la naturaleza. Posee un bachillerato en geografía y antropología de la UPR y una maestría en planificación y política pública ambiental de la Universidad Tufts en Boston. Gracias, panel, por estar aquí hoy con nosotros. Y para empezar esta conversación, les quisiera, ya que sabemos que Puerto Rico tiene un ecosistema tan variado y se han dado tantos cambios climatológicos y ambientales en estos pasados años, ¿cómo eso se ha visto que afecte el ecosistema en nuestro país? Bueno, muchas gracias, Mariela, y al Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, al igual que a la Comisión de Colegios de Abogados y Abogadas Jóvenes del colegio. Primero quiero agradecer la invitación, quiero agradecer a los panelistas, a Soledad, a la ingeniera Ruth de Liz y a la doctora Aurea por estar aquí. La pregunta que hace es una pregunta extremadamente interesante y oportuna. Creo que hemos visto muchos cambios ambientales, no solamente climatológicos, sino antropogénicos, en los últimos años. Como sabemos, Puerto Rico ha tenido una diversidad, tiene una diversidad interesante de ecosistemas, desde ecosistemas costeros, ecosistemas montañosos, tenemos bosques secos, tenemos bosques lluviosos, y eso hace que no solamente los ecosistemas, sino la biodiversidad sea una bien rica. Puerto Rico está en el Caribe, que es uno de los puntos más calientes, lo que le llaman hotspot en cuestión de biodiversidad, y nos enorgullece no solamente como científicos, sino como puertorriqueños, vivir en un lugar donde uno pueda ir en 15 minutos desde un ecosistema costero hasta la montaña y ver esa diversidad, ver ese cambio, ver cómo la naturaleza se ha adaptado a nuestra topografía. Puerto Rico, al igual que otras islas del Caribe, viene de un historial de explotación agrícola. Ya viene siendo de nuestra herencia española, donde la mayor parte del país fue deforestado. Eso tuvo impactos interesantes en los ecosistemas, porque uno pensaría que muchas de esas especies hubiesen desaparecido con esa deforestación, pero los datos científicos nos revelan que los ecosistemas de Puerto Rico han sido bastante resilientes.
Y no solamente eso, ahora tenemos un rebote de esos bosques antiguos que teníamos, esas sucesiones de bosques, están retomando su posición actual cuando nosotros los humanos le permitimos. Vemos que la naturaleza está tratando de rebotar a lo que era antes, pero choca con varias realidades que yo creo que vamos a poder discutir hoy. Entre ellas, un cambio climático que tiene efectos a nivel internacional, nacional, local, desde una abuelita que se puede sobrecalentar en el verano hasta, sí es cierto, hasta la acidificación en los océanos que cubre la mayor parte de los ecosistemas globales. Es interesante ver que también hay otro cambio. Estamos más poblados ahora, estamos más urbanizados ahora, estamos más quebrados ahora que antes. Que eso tiene un impacto también en las ciencias que generamos para ver cuál es el estatus de nuestros ecosistemas y medir cómo podemos resolver esos efectos a la misma vez que las regulaciones. ¿Qué vamos a hacer con esas regulaciones? El gobierno, aparte de quebrado, ahora está sobreregulado, no solamente a nivel local, sino a nivel de una nueva ley extraconstitucional del gobierno federal llamada la Ley Promesa. Y otra introducción que a mí siempre me gusta traerla porque está en mi campo de estudio, que son las especies invasoras y el problema de bioseguridad en Puerto Rico. Claramente vivimos en la pandemia, los 5 tenemos nuestras máscaras puestas, pasamos por aquí y nos echaron hand sanitizer, que esto sirva de ejemplo a nuestra audiencia, que el Colegio de Abogados está siguiendo los protocolos y se lo agradecemos por eso. Pero tenemos un problema de bioseguridad que no solamente afecta a la salud de las personas, sino la salud de los ecosistemas. Hay muchas más especies introducidas que están compitiendo con las especies locales. A veces vemos ratas, a veces vemos iguanas verdes, a veces vemos un montón de sapitos que creemos que son sapo concho, pero realmente son nuevas especies que hemos introducido y están compitiendo con nuestra biodiversidad. Sé que me he extendido un poco, se lo quiero pasar a la profesora Aurea Rodríguez, a la ingeniera o a la planificadora Soledad, pero nuevamente agradezco que estemos aquí. Es un tema extremadamente importante, especialmente si es el tema principal de la convención del colegio. Muy bien. Pues la verdad es que voy a quitarme un momentito en lo que contesto. Primero que todo, gracias por la invitación. Es un honor estar aquí en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico con un tema tan importante porque realmente nosotros los biólogos pues estamos súper preocupados con toda esta dinámica. Mi intención cuando escuché tu pregunta era comenzar a decir lo que ya yo sé, explico en términos de biodiversidad, hotspot. Oye, ¿con quién tú cogiste biología? Pues de mi primera profesora fue usted y usted ha sido mi mentora a través de todos estos años, se lo agradezco. Me siento sumamente orgullosa de Joseph porque por, 12 años, desde que él fue prepa, en primer año tomó biología conmigo, fue un estudiante espectacular, lo sigue siendo y un profesional increíble. Bueno, pues en cuanto al tema, Joseph dijo muchísimas cosas que son sumamente importantes, especialmente lo de que somos un área tropical, somos un área de mucha diversidad, ¿verdad? Y eso tiene la importancia, voy a explicar un poquito ahora, me voy a ir un poquito a la genética, ¿verdad? Que somos un pool genético, o sea, donde hay mucha diversidad, hay poquita cosa, pero bien diversa, de muchas cosas diferentes, ¿verdad? Eso es lo que se considera un hotspot. Y tenemos entonces que esos lugares son los que deben ser prioridad de conservación, en términos ya sea de bosques tropicales o de arrecifes de coral, que son de los lugares más vulnerables por el hecho de que son ese hotspot o ese lugar de mucha biodiversidad, que si pierde, es bien vulnerable porque hay poquitos individuos de diferentes especies. Y si se pierde entonces esos algunos, que quizás en otro lugar algunos individuos no parecería tanto, en un lugar de biodiversidad, de alta biodiversidad, pues es bien importante, ¿verdad? Esa cantidad de individuos. Y en cuanto a los desastres naturales que hemos tenido en Puerto Rico, pues tuvimos en los últimos 3 años y medio Irma, María, terremotos, ahora un desastre mundial que es la pandemia y tenemos el desastre de la administración, que ese es otro, ¿verdad? Joseph comenta que la naturaleza en Puerto Rico ha sido resiliente y sé que lo dice con conocimiento de investigación que él realizó, ¿verdad?
y me siento bien, como digo de nuevo, orgullosa y agradecida de que estés haciendo ese trabajo. Tenemos el otro problema que él mencionó, que son las especies invasoras. Irma y María, especialmente María, como todos sabemos, ¿verdad?, nos destrozaron. El ecosistema es, o como dice Josette, se acostumbró a ser resiliente, ¿verdad? Sin embargo, yo quisiera combinarlo con la cuestión sociocultural, ¿verdad? Y es que los ecosistemas ofrecen servicios ecológicos a la humanidad, ¿verdad? Son lugares de recreo, de turismo, de diversos servicios que ofrecen a la comunidad, ¿verdad? En mi opinión, es bien bueno que se hayan hecho estudios que demuestren que la naturaleza o la biodiversidad en Puerto Rico es resiliente. Pero me pregunto yo si los humanos de Puerto Rico somos resilientes o somos sobrevivientes. Eso también lo estuvimos discutiendo en un foro que hubo con un compañero antropólogo, por cierto, que es de la línea de tu línea de trabajo. Y yo creo que nosotros sobrevivimos y debemos aprender de esos otros organismos vivos que son más inteligentes que nosotros realmente, aunque nosotros creamos que somos nosotros, ¿verdad? Yo creo que el desastre de María, de los terremotos, se ha empeorado por la administración y la impotencia que tenemos muchos que queremos hacer algo en lograrlo. Existen agencias como Recursos Naturales, el Departamento de Recursos Naturales Ambientales, que es local, están entre otras agencias federales Fish and Wildlife Service, y es bien crítico que esta agencia, que es tan importante, ahora mismo está, yo creo que en una de las mayores crisis de su historia desde su fundación. Es que no tengo palabras, es una vergüenza. O sea, creo que es una vergüenza que hicieran esa fusión donde ahora la Junta de Calidad Ambiental, Parques Nacionales, Autoridad de Desperdicios Sólidos, pertenecen a una agencia que ya estaba en deterioro. Ahora estas otras agencias son subsecretarías y resulta que escogieron para ser la líder a la peor que estaba. Por conocimiento de causa, sé que la Junta de Calidad Ambiental tenía muchos mejores, porque conozco gente que trabaja y colaboro, mejores sistemas de manejo de contratos, de administración, incluso de manejo con otras agencias federales, o sea que debieron, esto es mi opinión, ¿verdad? No tiene nada que, pero que debieron haber entonces quizás escogido la Junta de Calidad Ambiental como la líder de esa sombrilla, y ya voy a parar, ¿verdad? Porque yo sigo y ese tema me apasiona. Pues siguiendo en la línea, ¿verdad?, que presenta Josette y la doctora Rodríguez, saludos y gracias por la oportunidad. Pues bien importante destacar tal vez lo que ha pasado en los últimos 150 años en la historia de Puerto Rico, ¿verdad? Tenemos la agricultura, por ejemplo, zonas que son ecosistemas muy valiosos se empiezan a drenar, a secar para desarrollar para la agricultura. Por ejemplo, el área de Barceloneta y el Caño Tiburones y diferentes zonas en Puerto Rico, esa no es la única. Luego empieza una etapa de industrialización, una época bien fuerte, ¿verdad?, de muchas farmacéuticas en Puerto Rico, no solamente farmacéuticas, una zona o una costa sur con industrias, ¿verdad?, que ya abandonaron a Puerto Rico y dejaron unas altas zonas de contaminación en la isla. Y a pesar de los años y a pesar de que Puerto Rico innovó teniendo política pública ambiental primero que los Estados Unidos, ¿verdad?, en los inicios de los 70, pues hemos visto actualmente un alto deterioro. Hemos visto, ¿verdad?, que es bien difícil la fiscalización que se le está dando tal vez a los permisos o cómo se están dando esos permisos. Por ejemplo, algo que estuvimos viviendo hace varias semanas es que estas tormentas llegaron y hay unos eventos de lluvia extraordinarios y puedes ver sitios donde hay construcciones y tienen su letrero de construcción, pero usted no ve ningún plan de control y de erosión y sedimentación.
Y esto afecta directamente, pues lo estuve viendo recientemente en la zona de la cuenca de Carraízo, y toda esta sedimentación aporta directamente al lago, que es verdad, ya tiene una vida útil muy reducida, verdad, donde la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados pues necesita estar dándole mantenimiento y un dragado, y todo lo que va a caer ahí va a una planta de filtración o de agua para suplir agua potable a miles y miles de puertorriqueños en Puerto Rico. Esa es una de tantas situaciones, ¿verdad? José mencionó que, ¿verdad?, que nuestros bosques, nuestras áreas forestales, muchas de ellas se han recuperado. Así que hay estudios que han hecho, ¿verdad?, en Puerto Rico. Aquí el doctor Ariel Lugo ha hablado mucho de este tema. Zonas que se han recuperado, zonas que son evidencia de que si se protegen y se conservan, pues eso va a ocurrir, y eso tiene un beneficio para todos. Uno de los problemas que tenemos es visualizar, y tal vez hemos fallado en nosotros como seres humanos o como ciudadanos o como personas en conectar el servicio de los ecosistemas o el servicio natural con nuestra salud y con nuestra economía. ¿Qué va a pasar con estas playas que nosotros no estamos cuidando y protegiendo? ¿A dónde va a ir el turismo de Puerto Rico? Eso es otro de los grandes preguntas que nos debemos hacer. ¿Seguimos impactando nuestros bosques? ¿Seguimos impactando diferentes zonas? ¿Verdad? Que las podemos utilizar de una manera sabia, en protección, con cuidado con el entorno, ¿verdad? Pero a la misma vez con un balance que pueda tener un resultado económico para nosotros, desde pequeñas hospederías o parques, ¿verdad? ¿Por qué tener que nosotros montarnos en un avión y tener que ir a disfrutar tal vez de Canadá o Xcaret en México o Costa Rica, cuando aquí en Puerto Rico podríamos tener cosas similares y que atraiga, ¿verdad?, capital a la isla? Así que pienso yo que es bien importante recalcar en la educación desde el comienzo, desde la raíz de los pequeñines, que ellos entiendan que sí se puede tener un Puerto Rico mejor, que sí se puede proteger, pero que eso no va a limitar nuestro desarrollo económico, al contrario, y sobre todo que va a velar por nuestra protección, por nuestra salud. Estamos en tiempos de pandemia y, como han dicho los compañeros, ¿verdad?, es una situación de que esta no va a ser la única pandemia, sabemos que van a venir otras, pero ¿qué tan preparados estamos y cómo vamos a evitar que eso pase tal vez en los próximos 3 años y que sean 10 o en 15? Todo esto es el papel que juega, ¿verdad?, la protección y conservación del medio ambiente, de los ecosistemas, es vital en este asunto. Sin mencionar también, ¿verdad?, los impactos del cambio climático, los huracanes que van a seguir viniendo, muy poderosos. ¿Estamos preparados? ¿Dónde estamos hoy día parados? Así que eso es parte de los impactos que tenemos que ver, ¿verdad?, y que lo dejo en la mesa para que sigamos discutiéndolo, de cómo vamos a trabajar con estas situaciones, cómo nos estamos preparando, dónde estamos y hacia dónde vamos. Muy de acuerdo. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación al Colegio de Abogados y Abogadas, por estar aquí. Voy a tratar de resumir un poco lo que han dicho los compañeros, pero definitivamente trajeron unos puntos con los cuales estoy muy de acuerdo. Yo creo que definitivamente el problema más grande que continúa habiendo es ese binomio de disque conservación versus desarrollo económico. Yo creo que eso definitivamente es una visión anticuada, que no reconoce los servicios ecosistémicos y cómo ellos aportan al bienestar de los humanos, y cómo absolutamente todo lo que está aquí proviene de algún recurso natural, y sin ello pues no tendríamos nada. Definitivamente el asunto del hotspot, una cosa que está en la definición del hotspot es que, además de la diversidad, es cuán amenazado está ese espacio. En la metodología para identificar los hotspots mundiales, identificaron lugares donde el nivel de impacto y de daño al hábitat había sido a tal punto donde entonces se veían más amenazados. Creo que esta misma binomio, ¿verdad?, de conservación y desarrollo económico también existe, por ejemplo, en el tema de las áreas protegidas, y de pensar los lugares como que esto está protegido y esto no está protegido, y aquí podemos hacer lo que sea, y acá es todo para las especies y los animales en peligro de extinción o la flora en peligro de extinción, cuando realmente hay que verlo más como un continuum, ¿verdad?, de diferentes niveles de conservación, desde lugares que tal vez porque sí contienen alguna especie
particularmente vulnerables, pues son lugares, ¿verdad?, que son solamente para la ciencia, pero asimismo también ese continuo va bajando hasta lugares urbanos, agrícolas, industriales, donde nos toca a todos asumir las mejores prácticas de conservación para poder entonces crear esa conectividad. Por ejemplo, los análisis que nosotros hemos hecho sobre las áreas protegidas, y digo nosotros, me refiero a para la naturaleza, que por mucho tiempo hemos estado abogando, primero por conservación estratégica, ¿verdad? Mirar dónde están los lugares de alto valor ecológico, donde debemos enfocar los esfuerzos de conservación. Y con eso pues hemos utilizado muchos criterios para analizarlo. Hemos visto que nuestras áreas protegidas están en efecto, tienen mucha representatividad, ¿verdad?, de todos los ecosistemas de Puerto Rico. Y en ese sentido es muy variado. Pero cuando uno mira también hay unos ecosistemas que están particularmente amenazados o que a lo mejor no se han considerado, especialmente lo que son los ecosistemas costeros. Y ahora definitivamente ante los cambios que estamos viendo tan grandes en términos de erosión o en términos del alza del nivel del mar, al haber, ¿verdad?, áreas urbanas detrás de esos ecosistemas costeros, pues es más difícil para ellos adaptarse, migrar y mostrar esa resiliencia que a lo mejor hemos visto en cuanto a los huracanes. Y en ese sentido también, por ejemplo, las áreas alrededor de los ríos, o sea que vemos, por ejemplo, unas áreas que hay que trabajar, la conservación costera y la conservación, por ejemplo, de aumentar los conectores entre esas áreas protegidas para así crear esos corredores. Pero también la conservación para el humano, ¿no? Cómo podemos reforestar las cuencas hidrográficas para reducir la sedimentación de los embalses, cómo podemos, en vez de tratar de controlar el río, para controlar las inundaciones, podemos empezar a respetar esa planicie de inundación y pensar más en alejarnos, porque sabemos que en algún momento el río se va a salir. Pues a veces queremos como humanos controlarlos, ponerle una pared, enderezarlos, y nos hemos dado cuenta que no funciona. Y no solo no funciona a veces, sino que si el Estado no tiene los recursos, como ya algunos compañeros han mencionado, para darle el mantenimiento adecuado, lo que crea es una falsa sensación de seguridad en los residentes y en las personas que están ahí diciendo, no, eso está canalizado, eso no pasa nada. Y de momento, ¿qué pasó? De repente no funcionó, se le dio mantenimiento, estaba tapado. Yo añadiría también, por ejemplo, la necesidad de mayor interconectividad entre los asuntos. Por ejemplo, ahora mismo, post-huracán, se están haciendo muchos proyectos de control de inundación que tienen que ver con la lluvia y consideran asuntos de precipitación y de clima, pero no consideran, por ejemplo, la infraestructura pluvial. Pues tú no puedes separar una cosa de otra en un ambiente urbano. Entonces tú estás haciéndole unos assumptions o unos supuestos, por decir la palabra correcta, que a la larga, de nuevo, a lo mejor arreglaste una cosa, pero no arreglaste otra y podías crear un peor problema. Antes de que nos movamos a la próxima pregunta, yo sé que tienes preguntas, es que no puedo dejar pasar en la excelente manera en que pusiste, que el binomio ambiente-desarrollo económico es anticuado y a medida en que se va moviendo la economía, no solamente a nivel global, sino a nivel de Estados Unidos, que está moviendo hacia servicios. Ahora vemos que si hay un alto nivel de desempleo, no quiero ser insensible con el comentario que voy a hacer, pero muchas personas continúan trabajando desde sus casas, o sea que esas fábricas grandes que teníamos antes no las tenemos. Las personas pueden dar servicios desde su casa, que es hacia donde se está moviendo nuestra economía. Que ya tenemos sectores industriales que están destinados. Tenemos fábricas que han sido abandonadas, que eso no pararía que vengan más fábricas de Puerto Rico, porque ya los lugares están impactados. Yo creo que es importante que a veces están los científicos juntos y la gente piensa que uno no necesariamente quiere que se construyan cosas, que se hagan cosas, y no es del todo cierto. Es que se hagan bien. Hay áreas y hay áreas, ¿verdad? Y ya hay áreas impactadas que se pueden redesarrollar. Y hay que cogerlo por ahí. Ruth mencionó que ahora la gente quiere sentirse en ese contacto con la naturaleza cuando se va de vacaciones. Ese tipo de economía es una economía que va de la mano con la protección y la conservación ambiental, y no debemos dejar pasar eso en mente cuando estamos diseñando leyes o reglamentos, cuando estamos implementando programas gubernamentales. Y
Y tomando eso en consideración, precisamente va mi pregunta, porque si hay algo que los panelistas han mencionado todos, es que precisamente hay unas áreas que se han abandonado y hay una gestión que no se ha visto o que se ha llevado mal por parte del gobierno, y no es que nadie quiera tomar en cierto aspecto la posición del gobierno en hacer algo, porque como mencionó la profesora, hay organizaciones sin fines de lucro, y a eso es que va. ¿Cómo es qué esfuerzos gubernamentales ustedes han visto precisamente por rescatar esas áreas de fábricas abandonadas, esas áreas de casas abandonadas que se ven un montón en Puerto Rico, que crecen bosques dentro de ellas, y qué se ha hecho y qué se pudiese hacer desde un punto de vista no legal? Porque yo, siendo abogada, le puedo decir que nosotros como abogados no precisamente vemos the big picture, sino que vemos de pequeños detalles y perdemos cosas que afectan el ecosistema y ese medio ambiente tan rico que nosotros necesitamos para pasar de sobrevivir a ser resiliente y seguir existiendo. ¿Qué esfuerzos gubernamentales han visto? Bueno, yo primero que antes de contestar esa pregunta, quiero aclarar que me apasioné con lo de recursos naturales, pero realmente recursos naturales tiene empleados buenísimos, buenísimos. La Junta, Desperdicio Sólido, Parques Nacionales tienen empleados buenísimos que lamentablemente no les permiten trabajar, ya sea sus supervisores, que son batatas políticas, y también pues la administración. O sea, he visto casos increíbles desde los huracanes y terremotos de empleados que quieren hacer mucho y no pueden. Dicho eso, pues yo creo que está atado a tu última pregunta, ¿verdad? ¿Qué esfuerzos gubernamentales? No sé de ninguno en específico ahora mismo en cuanto a lo que mencionó José de las casas o de las fábricas, pero realmente concuerdo con que la conservación del ecosistema no debe estar desligada del desarrollo económico. Hay muchos países que lo han logrado y que sí, a veces son pequeños cambios, como mencionó José, y también que todos los panelistas, ¿verdad? Que, por ejemplo, un ejemplo bien sencillo voy a dar. Ahora en las inundaciones en Mayagüez, la calle Post, es que yo vivo en el oeste, ¿verdad? Allí construyeron el centro judicial en un lugar que realmente nadie dice que no lo construyeran, es un humedal, pero las medidas de remediación que pudieron haber hecho para que no pasara lo que pasó cuando Isaías, no eran unas cosas tan grandes, y hay buenos ingenieros, hay buenos planificadores, y no los escuchan. Y entonces es triste. O sea, yo creo que una de las cosas por las que se debe partir es, yo sé que esto es una utopía, la política partidista en la agencia. O sea, que realmente, mira, y esto va a sonar feo, pero yo no digo que no, que el gobernador o la gobernadora no quiera poner un amigo, pero que ponga un amigo que sepa. O sea, que ponga a alguien que sepa. Porque tiene que poner a alguien que no sabe, que hasta necesita pagarle un montón de miles a un asesor. O sea, eso es absurdo. Hay organizaciones sin fines de lucro, y en mi organización es una no gubernamental también, y llegamos a un punto de que yo creo que necesitamos mucha educación, como dijo Ruth, porque si el gobierno no lo va a hacer, pues alguien tiene que hacerlo. Y quizás vamos a tener que ser los ciudadanos. Después de María he visto movimientos increíbles de comunidades con proyectos para la resiliencia, y cuando yo dije ahorita, ¿verdad?, que nosotros no somos resilientes, somos sobrevivientes, pero hay muchas comunidades que sí han hecho esfuerzos bien. Mariana es un ejemplo de ella. Estuve trabajando después de los terremotos con las arenas en Guánica, y ellos se han unido o grupos se han unido a ellos, ¿verdad? Justo Méndez, es que no me acuerdo ahora cómo se llama la organización que el señor Justo Méndez está liderando, que les ha ayudado mucho incluso a trabajar con su seguridad de salud, o sea, con su salud, con programas que les llevan. Ahora mismo ellos mismos se estaban haciendo pruebas de COVID desde el principio, gracias a estos programas. O sea que yo quisiera ser
soñar y decir que el gobierno lo va a cambiar, pero yo creo que lo vamos a tener que ir haciendo nosotros. Y si vamos educando a estas generaciones, pues podríamos hacer un cambio. Quizás eso también es utópico, pero no sé, ahí lo dejo. Yo iba a comentar en la línea de lo que dijo Rodríguez, ¿verdad? Hay excelentes profesionales en nuestras agencias de gobierno y me consta que muchos de ellos están, ¿verdad? A veces hasta de brazos caídos porque están muy frustrados, ¿verdad? Porque no se les permite que su conocimiento sea tomado como válido y es muy triste que esta situación esté pasando. Pero sí tenemos un personal de alta calidad en nuestras agencias, en todas las agencias, así que resumir que es un problema de empleomanía, pues yo creo que es más un problema de supervisión, ¿verdad? Y como mencionó ella, ¿cuántas de estas personas que están liderando una agencia saben lo que es un presupuesto y saben que hay que trabajar con el presupuesto? Pues claro, partiendo de la premisa que ahora tenemos la ley promesa y que los presupuestos han sido totalmente trastocados, ¿verdad? Pero ¿cómo es posible que un empleado se retire y esa plaza se elimine o no se pueda volver a nombrar? Porque por la ley, esto y lo otro, cuando es un empleado, es sumamente importante. Entonces, ese empleado, por ejemplo, siguiendo en la misma línea, pues tal vez él era el que le tocaba inspeccionar, esto es hipotético, los restaurantes, ¿verdad? Era tal vez el del Departamento de Salud y que le tocaba inspeccionar cómo está dando los servicios a esos restaurantes. O es un empleado que tiene que velar, ¿verdad?, porque se cumplan los permisos. Cualquier reglamentación son tal vez vigilantes del cuerpo de vigilantes del Departamento de Recursos Naturales, que hay muy, muy pocos y necesitamos más. Pues eso es muy importante y no se debería trastocar. Sí, hay que tomar unas medidas de administración, mejorar muchas áreas, ¿verdad? Ver dónde se está gastando el dinero y por qué se está gastando ahí, dónde se debe gastar mejor, etcétera. Pero tiene que llegar una persona que tenga ese conocimiento de administración, ¿verdad? Y que tenga un equipo de trabajo que también pueda aportar a tomar esas ideas. No sé si está pasando, me consta que en el pasado yo creo que ya Fomento no existe como agencia, ¿verdad? Fomento. Prisco, lo que era Prisco. Está bajo ahora es una sombrilla está bajo el DEC. del DEC, ¿verdad? Sí. Pero en el pasado me consta que lo que era Fomento Industrial, ¿verdad? Estos edificios que fueron en los 50, en los 60 y en los 70, donde decían las fábricas de todos los pueblos, ¿verdad? Esos edificios se empezaron a vender y a rentar con unos precios mucho más económicos, ¿verdad? Para dar vida y dar uso a estos impactos que ya tenían estas zonas industrializadas. Así que esa fue una de las alternativas que se trabajó en otras administraciones en el pasado. Todavía existen muchas áreas de estas que están vacías y disponibles. Así que si vamos a... Primero yo creo que debemos pensar por lo que nosotros como puertorriqueños queremos lograr y cómo se ayuda al de aquí primero, ¿verdad? Pues claro, es bueno traer inversión extranjera, pero hay muchas personas en Puerto Rico que a veces no han iniciado su negocio porque toda la situación es tan complicada y la permisología y los costos, y pues entonces tiene que dejar de montar su negocio cuando muchos de estos edificios que hoy en día están abandonados podrían ser fantásticamente bien utilizados, igual como se han movido varias comunidades y han establecido ahí sus centros comunitarios donde se dan clases, ¿verdad?, tutoría o donde hay cuidados de niños, etcétera, etcétera. Así que esas son alternativas que nosotros podemos seguir trayendo a la mesa, poder seguir trabajando con ellas, que tengan unos créditos contributivos en las planillas, ¿verdad?, de estas personas, estos emprendedores que quieran tener sus negocios en lugares que sí se pueden utilizar. Sabemos que hay unos que tal vez hubo unas industrias hace muchos años y están altamente contaminados, nos quedamos con ese rollo, la industria se fue de Puerto Rico y ahora ¿quién paga los platos rotos? Entonces, los que pagamos los impuestos, ¿qué hacemos? Estamos tratando de que con el presupuesto pues no se remedian estas propiedades, no sirven o hay que demolerlas. Esa es otra situación que debemos de tomar en consideración. Así que eso lo traigo como ejemplo de que qué se está haciendo, desconozco, pero qué se ha hecho en el pasado y que tal vez podemos volver a traer, eso sería una posible solución. Fíjate, yo creo que se hacen cosas pequeñas, ¿verdad?, que a veces no se ven mucho. Se ha hablado mucho, ¿verdad?, de que el tercer sector o el llamado tercer sector, ¿verdad?, de las organizaciones de sociedad civil, ya sean sin fines de lucro comunitarias, han tenido que asumir, ¿verdad?, un rol más protagónico en los últimos años
dada, ¿verdad?, la falta de gobernanza o gobernabilidad que hay en las agencias. Pero también yo veo muchas colaboraciones y yo creo que en el futuro va a haber mucho de eso también y si se abriera más aún a ese tipo de visión se podría llegar más lejos, ¿verdad? A veces el problema es que definitivo cambios en administración y la falta de continuidad puede interrumpir alguno de esos, pero yo he visto casos de organizar, por ejemplo, allá en zona costanera de recursos naturales, tienen un consejo básicamente de cambio climático compuesto de montones de expertos, llevan muchísimos años, han producido reportes en conjunto, tienen un trabajo bastante consistente de trabajar y de producir información. Lamentablemente yo creo que el problema, y creo que ya lo han mencionado, es la falta de esa visión de la ciencia y el conocimiento en pro de la política pública, ¿verdad? Son otros, a veces son otros intereses los que tienen más acceso a esos lugares grandes de toma de decisión y no se ven necesariamente estos recursos como, o los ven y los escuchan, pero a la hora de la verdad no ocurre. Y yo creo que hay temas donde hay unos intereses encontrados que sigue siendo primero viene para acá y después va para allá y de esto, y como nunca se encuentran realmente en una mesa de diálogo verdadera, con apertura, donde no es necesariamente buscando que se logre lo que X interés quiere, sin que los demás sepan y después los otros reaccionan y entonces no podemos salir de ese ciclo de reaccionar a las decisiones que unos entienden que están bien y otros que entienden que están mal. Yo creo que un ejemplo de eso, que no puedo evitar traerlo porque dentro de la conservación creemos que es una de las herramientas más importantes para buscar ese balance y esa sostenibilidad, que es el plan de uso de terreno y lo que es todo lo que tiene que ver con la planificación y la zonificación de todo Puerto Rico. Esto ha sido algo que la ley se pasó en el 2004, se tardó una década en que se llevara a cabo. Una vez se logró y donde yo entiendo que hubo un esfuerzo bastante bueno de concertación social y de traer diferentes sectores a la mesa, pues en la actualidad no se ha enmendado, ni se ha cambiado, ni se ha sacado, pero tampoco se ha implantado, ¿verdad? A veces la gente piensa en el plan de uso de terreno, piensa que es un mapa, pero no es un mapa, es una serie de principios, guías hacia donde cualquier plan y cualquier agencia y cualquier otra iniciativa debería mirarlo y tenerlo como referencia. Y va más allá inclusive del mapa y por ejemplo recientemente el año pasado pues hubo todo un asunto con el reglamento conjunto que la mayoría de las personas no saben con qué se come eso, ni cómo tiene un impacto en su vida, pero es muy importante porque básicamente es lo que regula todos los permisos que se dan en Puerto Rico, ¿no? La Junta de Planificación propuso un cambio muy drástico al que jamás se había visto antes, y aunque ellos estaban haciendo una interpretación de un mandato de ley, que era la Ley de Reforma de Permisos, de un artículo muy particular, nosotros entendemos que fue una interpretación errónea, y no solo eso, sino que cuando tú tienes un mandato de ley, tú no puedes olvidar el resto de las leyes. Entonces, si no estás siguiendo tu ley orgánica o no estás cumpliendo con otras, pues entonces hay un choque, ¿no? Y esto es un tema que de hecho, ojo, porque pronto la Junta de Planificación va a estar sacando una nueva versión. El actual ha sido, y esto para el público de abogados, anulado por los tribunales en 2 ocasiones por una demanda. Así que es un caso bien raro porque es como que está vigente, no está vigente, ellos lo siguen defendiendo, van a tirar uno nuevo, van a tirar una enmienda. Eso se lo dejo a ustedes para que me lo expliquen a mí. Pero es importante que el público entienda que asuntos como estos, que a veces no estamos pendientes a cómo nos afectan, en el caso de no fue hasta que salió aquel mapa de calificación que la gente dijo, espérate, esto tiene que ver con mi casa y dónde está, y porque yo no estoy viendo, o sea, hay mucha falta de entendimiento de las personas sobre lo que son las herramientas de planificación, las diferentes escalas y cómo pueden estar envueltos, y definitivamente la participación ciudadana es una cosa pro forma, donde no se hace verdaderamente un esfuerzo de envolver a las personas con tiempo para que entonces se puedan incluir esos pensamientos y esas visiones
y tal vez llegar a unos puntos medios con esos intereses y esas visiones encontradas, si se le quiere llamar de esa forma. Bueno, pro forma y a propósito. Claro, pero... Yo quiero abundar en el tema que trae Soledad, concuerdo con ella totalmente, ¿verdad? Pero cómo la comunidad se envuelve. Y quiero recalcar en la educación, ¿verdad? Si desde chiquitos los nenes no aprenden que esto es importante, que el arbolito no se puede tumbar, o mira, lo vamos a tumbar, pero vamos a sembrar 10 o 20 más, porque a veces hay que tumbar el arbolito, es una realidad. Se trata de un balance, no se trata de los extremos. Y esa involucración de la comunidad se da mientras más estemos en comunicación con ellos, más enseñemos o eduquemos a la comunidad desde pequeños, pues se va a dar porque van a estar preocupados y van a entender del tema. Y en mi experiencia dirigiendo organizaciones sin fines de lucro, ¿verdad? Y con OPAS y nuestro programa Eco Schools, ¿verdad? Es que los mismos papás son los que entonces se han convertido en ejes o en pequeños líderes comunitarios, porque a través de lo que los nenes han aprendido con nuestro programa, pues ellos han dicho, espérate, me están regañando y los nenes me están enseñando que yo esto no lo puedo hacer, ahora pienso diferente y actúo diferente y ahí es donde nos debemos dirigir, ¿verdad? Esos cambios en comportamiento, pero es bien importante porque las organizaciones sin fines de lucro no están en la televisión todos los días. No están en la televisión todos los días, entonces no sabemos las sinnúmero de actividades beneficiosas y de alta importancia que se realizan en Puerto Rico en diferentes sectores. En salud, no solamente en el área de educación, ¿verdad? Ambiental, en muchas otras áreas. Por ejemplo, ahora nosotros tenemos un programa donde pretendemos que los estudiantes que participan de las escuelas que participan del programa, que ellos sean los líderes y puedan identificar qué peligros hay en su comunidad y cómo ellos, ante un desastre o un evento natural, ellos pueden estar preparados. ¿Por qué? Porque nos cogió un María, por ejemplo, sabemos el desastre, ¿y qué hemos hecho después? Hemos aprendido. Estamos dirigiendo a los futuros adultos de Puerto Rico a saber cómo lidiar y cómo trabajar con estas situaciones, porque la época de huracanes es todos los años. Y es increíble ver cómo en Puerto Rico todavía no hay una cultura de época de huracanes o de tormentas. Es como que, ay, viene una tormenta y salimos corriendo el día antes a hacer una compra o buscar agua. ¿Por qué? Si las tormentas vienen todos los años, ¿verdad? En la misma época. Así que, ¿qué está pasando? Que todavía no, en este país no hemos desarrollado esa cultura, tal vez comparados con Filipinas, por decir, o Singapur, otras áreas. Pues es la educación, así que tenemos que mejorar, ¿verdad? Y seguir trabajando con nuestra educación en todos los niveles, no solamente a nivel primario, también intermedio, superior, inclusive universitario. Yo creo que Soledad y Ruth dan un buen punto sobre el envolvimiento comunitario y de las organizaciones no gubernamentales y también los privados, porque hay privados que se envuelven activamente en la conservación de los recursos naturales y el gobierno. Hay un vacío bien grande que son estas organizaciones las que lo tienen que capturar. Y estas organizaciones, debo mencionar también la Universidad de Puerto Rico. Soledad mencionó que no hay un punto medio de encuentro. Yo creo que el punto medio que hace falta es el conocimiento científico. Y suena trillado porque yo vengo de Ciencia en Popa y nuestra idea es introducir la ciencia en el manejo de la política pública, la formulación de política pública. Pero el problema es que las agencias de gobierno que se tienen que dedicar a levantar esa data científica no lo están haciendo porque no tienen las personas adiestradas para hacerlo o el presupuesto. Y entonces nos encontramos ante... Uno debe sentir una confiabilidad cuando los datos vienen del gobierno, porque tú estás buscando un punto neutro. Si es una organización que tiene, y no quiero sonar que todas tienen, que son parcializadas, pero si tú te vas a encontrar en un punto medio, tú te sientes confiado si tú vienes y los datos son de un punto medio, y uno pensaría que el gobierno es esa persona. Y las agencias gubernamentales, que supone que sean tecnócratas y levanten ese conocimiento, no lo están haciendo, y eso es una falta grande de por qué no nos podemos encontrar en el medio, porque hay unos gaps en conocimiento, porque no tenemos los datos, porque no sabemos interpretar los datos, o porque, como pasa muchas veces, yo que he investigado anteriormente, que uno cuando saca un permiso de recursos naturales se supone que genere un reporte,
pues Recursos falla en no aglomerar todos esos datos. Y se ha quedado en eso y en otras cosas, en esta idea del pasado donde los datos se ponen aparte y si uno no publica, no publica. Y hay muchos adelantos tecnológicos que ayudarían en esto, no solamente en hacer un pool de datos que todo el mundo los accese y los vea y los podamos interpretar, sino el uso de tecnología, ya sea en el manejo de recursos. Hay pocos vigilantes, hay una nueva ley de vigilantes que se acaba de aprobar y se acaba de aprobar por la legislatura y firmada por la gobernadora. Pero esa ley de vigilantes no hace mucha referencia a los cambios tecnológicos que pueden usar los vigilantes. Ahora, uno puede manejar un bosque completo con un drone. Y sí hay problemas de intimidad, yo sé que estamos en el colegio de abogados, pero si uno está si tú estás en tierra gubernamental, pues la intimidad es menos, porque tú estás en un parque público y no estás en tu casa. O sea, que ese tipo de cosas se debe adaptar. Tú preguntaste qué está haciendo el gobierno y qué no está haciendo, y yo creo que una de las cosas que más publicidad se le está dando, y cuando digo más publicidad, de lo poco que se escucha desde el punto de vista de agencias ambientales, son los programas de comanejo. El Departamento de Recursos Naturales, inclusive esta semana, hizo un acuerdo de comanejo con, se me escapa el nombre, yo creo que United Ways. United Ways. Sí, para rescatar el bosque de San Patricio, que es un bosque del mismo medio de la ciudad donde mucha gente busca un escape. Tú coges el tapón y de momento estás en el tapón y dices, yo no voy a coger este tapón, y te metías a San Patricio, y San Patricio lleva abandonado, yo creo que un poquito antes de María. Y así pasa con otros bosques. Yo estaba buscando un bosque en Calle los otros días y terminé en Patilla, y entonces fui y volví, después me di cuenta que es que el bosque ha sido abandonado. O sea que tú hablas de las propiedades que han sido abandonadas por el sector privado y el público, pero también están las propiedades que han sido abandonadas por el mismo gobierno. Y los bosques han sido abandonados y las comunidades son clave en rescatar esos bosques. Un problema también con eso es que las organizaciones sin fines de lucro y las comunidades muchas veces dependen de ayudas gubernamentales. Y no son solamente ayudas económicas, también son ayudas de regulación, de permisología, de in-kind services, que es que alguien te coordine, te lleve esto, lo otro, y esas cosas no se ven. Otras propiedades que están abandonadas por el gobierno, y no quiero seguirle dando a recursos naturales, pero ahora la compañía de parques nacionales está bajo recursos naturales, son los mismos parques nacionales. Yo creo que se hace un desfavor y hubo un uproar, hubo un escándalo cuando la gobernadora hizo su anuncio de apertura desde Caribbean Cinema. Yo pensaba, oye, ¿por qué no lo haces de un parque nacional? Y hay muchas ofertas que ayudan. Nosotros, para conservar los recursos naturales, tenemos que usarlos. Es un modelo que se ha probado. Uno conserva no solamente a través de la conservación estricta, sino del uso. La gente se envuelve, hay movimiento económico, hay una importancia de ese recurso. Llega a las manos a las manos y a los ojos de los legisladores, y la gente dice, bueno, pues esto si es bueno para el ambiente, si es bueno para la economía, si es bueno para la salud mental, pues no un brainer, hay que protegerlo. Y ese punto es importante. El último que voy a traer, para entonces pasar a la próxima pregunta, o a menos que ustedes tengan otro ítem en esta discusión, son los fondos de Community Block Grants del Departamento de Vivienda Federal y cómo se están usando a nivel local. Sabemos por la prensa y por la inacción que vemos en nuestras calles, en nuestras comunidades, que hay muchos fondos federales retenidos. Para que esos fondos de vivienda de vivienda federal se puedan desembolsar, el Departamento de Vivienda Local tiene que crear un plan de cómo va a desembolsar esos fondos. La última vez que yo escuché, que fue cuando vino el exsecretario de Vivienda bajo el presidente Obama a Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico quería utilizar esos fondos para crear nuevos desarrollos urbanísticos en lugar de rescatar los centros urbanos y las comunidades que han sido abandonadas. O sea, ¿qué me estás preguntando qué estamos haciendo? Pues te digo que los comanejos son buenos. ¿Qué no estamos haciendo? Pues no estamos invirtiendo el dinero que ya tenemos efectivamente, utilizando la tecnología efectivamente y pues, echándole un ojo a la data, a levantar los datos. Sí, y precisamente a base de eso también hay que tomar en consideración que muchas veces cuando fondos federales que llegan al país no son utilizados de la manera que son destinados, se terminan regresando al mismo gobierno federal, y entonces ahí no es simplemente que hay un mal manejo de fondos, sino que estamos viendo una pérdida de fondos que realmente se pueden utilizar y que necesitamos porque vemos problemas en la infraestructura,
vemos problemas en los parques, el radiotelescopio de Arecibo se cayó los otros días y eso fue por falta de mantenimiento. Pero ahí no podemos culpar al gobierno, tengo que defender al gobierno. Ahí no podemos culpar al gobierno. Ya está en manos de universidades privadas con un acuerdo. Ok. El yunque, las cavernas de Camuy, que también se han visto, que han Básicamente. estado abandonadas. Abandonadas. Y yo sé que la Universidad de Puerto Rico en Arecibo ha trabajado en proyectos con restauración de cuevas, pero eso también es a través del efecto de que la Universidad de Puerto Rico es la universidad del pueblo y del gobierno. Y entonces les pregunto, porque hemos hablado de muchos problemas, pero ¿cuáles son los retos que ustedes en sus diferentes campos se han enfrentado al tratar de llevar a cabo esta tarea de rescatar y restaurar y conservar el Puerto Rico en el que vivimos y en el que queremos vivir? Sí, yo quisiera comentar, son tantas cosas las que podríamos hablar, ¿verdad? Que podemos estar un día completo, o meses o años, pero el hecho de que, ¿qué retos? Pues mira, los retos, en mi opinión, me he considerado toda la vida una académica porque he sido profesora en la Universidad de Puerto Rico y en cuanta universidad tú te puedes imaginar en Puerto Rico, part-time, desde que estaba haciendo el doctorado. Luego estuve 6 años que para mí fue una parte bien importante de mi vida, ¿verdad? En la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, que fue donde conocí a Josette. Luego estuve en una universidad en Virginia y pude comparar, ¿verdad? Y no fue mucho mejor, ¿sabes? Una universidad privada, que cuando no es burocracia, y en el caso de nosotros y política, es que la Junta es privada y pues, tiene intereses económicos. Pero bueno, aparte de eso, ahora estoy como Taller Ecológico de Puerto Rico, que es una organización no gubernamental que se dedica a educación, ciencia, consultoría científica. Quisiéramos hacer, por ejemplo, un acuerdo con si hubiera sido entregado, o como se llame la palabra, Ruth me puede aclarar, el balneario de Boquerón. El Departamento de Ciencias Marinas, hay algunos profesores, pues yo sigo colaborando con el Departamento de Ciencias Marinas con subcontratos, proyectos, acuerdos con también la NOAA y la universidad, o sea, hay acuerdos, pero permisos, por ejemplo. Bueno, en el caso del balneario de Boquerón, un caso específico, quisiéramos hacer allí una sede de educación, hay edificios, eso está abandonado. O sea, Parques Nacionales no se lo ha cedido, quizás es la palabra, a la alcaldía o al municipio de Cabo Rojo. No vamos a hablar de una persona, sino al municipio de Cabo Rojo. Ya hemos tenido conversaciones con el alcalde de Cabo Rojo, pero ahí se trancó la transacción y sería rescatar esos espacios. ¿Cuál es otro problema? Los seguros. Los seguros son carísimos y yo entiendo que son importantes, son sumamente importantes, pero a veces las personas queremos donar nuestro tiempo o hacer algo a bajo costo y no podemos porque los seguros son tan onerosos y especialmente después de María, ¿verdad? Las compañías de seguros son compañías pues, de lucro, de mucho lucro y eso es un problema, eso es un reto. Quería comentar también que otra colaboración, ahora mismo estoy realizando o fui invitada a participar en un grupo para estudiar los efectos del cierre por COVID en playas. Estamos 7 países y es parte de la red ProPlayas. Es una red que tiene, están colaborando países de Sudamérica, Centroamérica e Iberoamérica. Puerto Rico tiene un nodo, que es con la doctora Maritza Barreto, la que lo lidera, y es erosión costera, manejo de playa. Ellos tienen mucho de ordenamiento de playa. Ellos lograron que los gobiernos de muchos de estos países le dieran, vamos a decir, cierta autoridad para certificar playas, como hace Blue Flag, ¿verdad? Y me invitaron a eso en mi carácter de bióloga, ¿verdad? Y ha sido bien interesante, porque muchos de ellos son ingenieros, geólogos, planificadores, y ha sido bien interesante la interacción. Pero entonces quería anunciar que acabamos de crear otro nodo en Puerto Rico, porque así se llaman, nodos hay de empresas, de activismo incluso, y social, comunitario, científico. Y en este caso lo vamos a tratar como la contaminación en las playas, ya sea contaminación microbial, fecal,
de plástico, de basura, ¿verdad? Y ese sería, y esto es una red de colaboración a bajo costo, así mismo se llama, esa es la definición, y es el tiempo, nosotros, ¿verdad? Ponemos nuestro tiempo y el recurso que tengamos disponible, en el caso de los recursos de Taller Ecológico de Puerto Rico, y eso, por lo que he visto en otros países, funciona muchísimo, ¿verdad? Así que pienso que sería, ya estamos organizando el grupo y todos van a ser biólogos hasta ahora, bueno, casi todos, no todos, pero es un núcleo principalmente de biólogos, oceanógrafos, biólogos marinos, que intentamos entonces por el momento enfocarnos en el área oeste y luego movernos hacia otras costas, ¿verdad? Otras playas, es playa, o sea, el recurso playa, que es tan importante y a la vez tan vulnerable. En nuestro estudio, para ir un poquito sobre eso, hemos visto que el cierre ha sido bueno. Y yo siempre traigo entonces la parte negativa y van a decir, pero mira, esta siempre viene a decir lo malo. Bueno, lo que pasa es que son sistemas tan vulnerables que cerrarlo 2 meses, esto de que todo va a mejorar, pues mejora mucho, definitivamente. Pero en una parte del estudio lo estábamos haciendo y abrieron el parking de la playa y empezó a entrar la gente, y yo que estaba tan feliz desde que empezamos porque había dunas nuevas, había vegetación, había nuevas cuevas de cangrejos, llegó la gente y aquello, o sea, yo estaba como, y eso que hay letreros, que CRES, la coalición de restauración de ecosistemas santurcinos, ha hecho unos proyectos excelentes de restauración de dunas, pues lo que se cierra en 3 meses y se recupera en mediodía se puede destruir. Así que queremos utilizar este estudio como base para tratar de promover soluciones o proponer soluciones para que cuando la gente regrese, pues esto sea mejor utilizado, porque se va a utilizar. Se hizo en playas turísticas, o sea que el enfoque es de playas de alto uso. No se dice que no se usen, pero cómo se usan es lo importante. Así que hay muchas colaboraciones que se pueden hacer y si el gobierno nos permitiera o nos facilitara hacer muchas cosas. Yo voy a seguir en la línea, ¿verdad?, de Aurea y hablando de los impactos, ¿verdad? Algo que hace para la naturaleza y trajo yo sé a colación. Si hay una situación de crisis fiscal, ¿verdad? Y por ejemplo, pues tal vez supongo yo que el caso para este comanejo y la reapertura del bosque de San Patricio, pues la agencia de gobierno no tiene los fondos y establece este contrato con cualquier organización sin fines de lucro, para que lo pueda manejar. Eso es una alternativa porque si el gobierno no puede y se está desperdiciando ese espacio, pues entonces vamos a buscar la alternativa. Lo que pasa que a veces se nos pone bien cuesta arriba. El reto es, ¿verdad?, cómo llegar a que esos comanejos se estén logrando, como mencionó el caso de que hay un grupo interesado con Boquerón. Sabemos que, por ejemplo, en el caso de las playas y las costas son tierras con un alto valor económico, ¿verdad? Y que esas tierras responden por unos bonos de Puerto Rico y otros asuntos legales. Y tampoco es que pretendemos no estamos diciendo de que se regalen las tierras de Puerto Rico. Eso nunca ha sido mi mensaje, ¿verdad? Pero si hay unas infraestructuras ya establecidas y no tenemos los fondos, ¿cómo podemos darle el mejor uso? El comanejo es una alternativa y nosotros le hemos expresado directamente, ¿verdad?, en varias reuniones con recursos naturales y lo que era parques nacionales y compañía de turismo. Ahorita estaba hablando con alguno de ustedes y me vino a la mente el zoológico de Mayagüez. ¿Hace falta un zoológico en Mayagüez? Es mi pregunta. Yo entiendo que no, ¿verdad? ¿Y por qué seguimos gastando ese dinero ahí? Pues yo creo que debemos coger el elefante, contratar al veterinario, ponerle su medicamento y ponerlo a volar, ¿verdad? Y que termine en un santuario. Y los miles de dólares o los millones que nos cuesta ese zoológico, porque no les invertimos en las cavernas de Camuy, por ejemplo. Yo creo que no hace falta un zoológico cuando el mundo está girando hacia los espacios que son santuarios de protección, no animales encerrados. Así que esto es una evaluación necesaria. ¿Dónde se están yendo esos fondos? Esos animales, ¿cómo se están tratando, verdad? En mi caso, yo entiendo que no es necesario que tengamos un zoológico, pero eso es uno de los tantos ejemplos.
pero los comanejos son muy, muy importantes. Retos para las organizaciones sin fines de lucro, sobre todo a las pequeñas y medianas organizaciones, aún son los fondos, ¿verdad?, para las propuestas o recibir donativos. Hay muchos sectores privados que entienden que el tema ambiental no es importante y ahí no se dona dinero, así que sigue siendo un reto. Y en mi caso, ¿verdad?, como dirigiendo el programa Blue Flag o Bandera Azul en Puerto Rico, ¿verdad?, me preocupa seriamente, ¿verdad?, que no se está cumpliendo con la política ambiental. En Puerto Rico existe la ley para la protección, preservación y promoción de playas de Puerto Rico, ¿verdad?, que faculta a un ente internacional que es Blue Flag International o Foundation for Environmental Education, ¿verdad?, para que las playas de Puerto Rico corran bajo ese modelo, se puedan certificar bajo ese modelo. Y ese modelo vela por la seguridad, ¿verdad?, de los visitantes y de los bañistas. Eso es bien importante. Calidad de agua es primero. Las operaciones deben ser sostenibles, velar por un mejor manejo ambiental. Es bien importante realizar actividades de educación ambiental también, ¿verdad?, porque como dije al principio, si nos cuidamos nuestras playas y nos vendemos como un destino de sol y playa, ¿dónde vamos a terminar? Así que me preocupa seriamente cómo se está, ¿verdad?, que no se está cumpliendo con esta política pública. Lamentablemente, pues he hablado con algunos jefes de agencia y yo sé que las cosas están difíciles, ¿verdad?, pero no hay comunicación con relación a lo que tiene que ver, ¿verdad?, a retomar la certificación en Puerto Rico en las playas, y es muy preocupante. Sigue siendo un reto, ¿verdad?, para el área de política pública y esa ley en específico, para nosotros restablecer esa comunicación y que se vuelva a trabajar en pro de nuestras playas. Un comentario rapidito Sí. al respecto, antes de continuar con Soledad, es que a base de eso de Blue Flag, en estos días yo me di la vuelta por la playa Condado y estaba llena por actividades de ejercicio como paddleboarding y kayak, y lo que me percaté es que tenía una bandera roja diciendo que la calidad del agua no era segura para las personas, y el agua estaba llena de bañistas y de personas haciendo actividades. Y entonces estamos en medio de una pandemia, no hay fondos, y las personas, adicional por desconocimiento, por esa falta de educación que se ha tocado durante el conversatorio, están exponiendo más su salud, precisamente porque no se sabe y el gobierno no está tomando las medidas. Y la realidad es que las playas en Puerto Rico son del gobierno. Yo invito a la gente que está en el área de San Juan o en el área norte que vaya al Escambrón, y si usted ha ido al Escambrón, compare el Escambrón 10 años antes, 10 años después. Y se va a dar una tremenda sorpresa muy agradable, y por eso es una de las dos únicas playas que en Puerto Rico hoy día tienen la certificación Blue Flag, la otra es Puerto Nuevo en Vega Baja. Y eso es parte, nosotros tenemos unos tablones que identifican qué significa cada bandera, ¿verdad? A lo mejor tú estabas en el área de la laguna de Condado es la reserva de la laguna del Condado, parte del estuario, y la monitorea el estuario de la Bahía de San Juan, y ellos proveen sus resultados, ¿verdad? Pero cada vez que yo veo amistades mías entrenando en la laguna porque van para un trial o esto y lo otro, les mando el resultado de calidad de agua, y yo les digo, mira, no están en las condiciones de agua, no están aptas. Tal vez hubo un evento de lluvia severo hace 24 o 48 horas antes, y es bien preocupante, y eso es una de las metas más importantes del programa Blue Flag, ¿verdad? Que si nosotros no protegemos desde aguas arriba, porque lo que viene de la montaña, ¿verdad?, termina en la playa, todo. Si no protegemos nuestros ecosistemas, no estamos protegiendo nuestras playas, no las podemos utilizar, podemos tal vez terminar con una infección en la piel, en los oídos, en los ojos, y es como tú dices, todavía queda mucho desconocimiento con relación a qué significa la bandera y por qué no entrar al agua o sí entrar al agua. Por favor, recuérdame ahorita hablar sobre la mortandad de los peces y lo que pasó en la El laguna evento del que Condado tuvimos el hace otro par de día días. que tuvimos la conversación. Nada, yo quería hacer un poco conexión con algo que mencionó Josette sobre los datos y la tecnología, en términos de los retos. Ya hemos hablado de muchos retos compartidos, pero estos yo creo que son particulares. Uno es la necesidad de recolección de datos de todo tipo y de datos que sean accesibles al público. Por mucho tiempo nosotros hicimos bastante, y más allá de datos en general,
indicadores de bienestar, indicadores sociales, indicadores ambientales. En muchos países acogen versiones de lo que son los objetivos de desarrollo sostenibles que son creados por las Naciones Unidas, que tienen una metodología ya creada y particular. Ahora entiendo que la Asociación de las Naciones Unidas, una organización sin fines de lucro, está en una colaboración con el Instituto de Estadísticas que están intentando llevarlo a cabo. Pero se nos hizo muy difícil, uno, porque los datos tal vez que lo que se considera lo básico no se están recogiendo, entonces tú le dices, mira, vamos a recoger datos sociales y ambientales y te dicen como que, ajá, sí, eso va después de que organicemos lo otro. Pero también yo creo que hay una cuestión de accountability, ¿verdad? De transparencia, de que tú digas, ok, mi meta es esta. Por mucho tiempo medíamos el bienestar económico en cuántas bolsas de cemento estábamos vendiendo, cuánto se vendían, cuántos permisos se hacían o cuánta energía gastábamos. Y entonces eso son cosas contradictorias. Y sí, eso es un indicador, y ciertamente lo es un indicador. Pero si tú no te das cuenta que eso por otro lado está yendo en contra de otras metas que tienes, pues entonces no hace ningún sentido. Y eso también nos ha pasado. Nosotros, para la naturaleza, promulgó la Ley de Servidumbres de Conservación, que es una ley que promueve la conservación voluntaria de dueños de fincas y provee un incentivo contributivo a aquellas personas que voluntariamente pongan esa servidumbre en su título, que es a perpetuidad. Ningún incentivo contributivo es a perpetuidad, casi siempre son anuales, o sea que esa inversión que hace el gobierno o ese dinero que no llega a sus arcas es un beneficio para siempre. Nosotros inclusive hicimos un análisis de costo-beneficio para probar cuánto se ahorraban en manejo, cuánto se ahorraban, y aún así se nos ha hecho muy difícil. Digo, hemos logrado mantener la ley, hemos logrado mantener pero yo me siento que todos los años estamos batallando, tratando de educar a los legisladores, educar a los jefes de agencias, explicándole, creando más y más datos para que ellos entiendan el valor que tiene esto, y de verdad a veces se nos ha hecho bien difícil. Igualmente, pues el tema de los planes territoriales, ahora, y atando con el tema de la tecnología, estamos ahora tratando de crear una aplicación móvil con la ayuda de Filantropía Puerto Rico, para educar a las personas sobre la importancia y qué son los planes territoriales que aplican en X lugar o en un lugar de interés, ya sea tu casa o un área natural que tú visitas y que tiene importancia para ti, y que puedan entender qué usos son permitidos o no son permitidos. Es un reto bastante grande, pero otra de las cosas que queremos posiblemente añadirle, y estamos todavía en etapas de conceptualización, es que las personas también puedan decir, aquí hay un vertedero clandestino, aquí hay un salidero de aguas negras, aquí hay agua potable que se está perdiendo, otro tipo de eventos, que al final eso sería, ante la crisis fiscal que estamos viviendo, sería un servicio a las agencias, porque ya ellas no tienen que estar en la calle chequeando o un sistema anticuado de querellas, por ejemplo, sino que ya tú tienes un punto de GPS que te está diciendo, te lo está describiendo, tú lo que tienes es que ir allí y chequearlo, ¿no? O sea que esperamos que las agencias se inspiren con eso y que entren en colaboración con nosotros para que entonces esa aplicación pueda ser de beneficio para todos y todas. Mira qué interesante lo que dice Soledad, porque yo cuando estuve en la empresa privada trabajando en firmas de ingeniería, a nosotros, ¿verdad?, se nos pagaba para que levantáramos esa información. Los municipios, el gobierno, quien fuera. Así que mira qué servicio tan importante. Estas aplicaciones ofrecen no solamente a Puerto Rico, a nivel mundial. Y me hago eco totalmente de lo que ella está mencionando. A mí me preocupa mucho la falta de datos. Es constante. A veces vamos a redactar un documento y no encontramos los datos. Es bien difícil sustentar a veces hasta una propuesta que uno quiere levantar porque no existen los datos. Otra cosa que me preocupa mucho también es que a veces pues nuestros legisladores, que entonces son los que tienen en las manos, ¿verdad?, velar por nuestro bien, no tienen los conocimientos. A veces radican leyes que ya existen en Puerto Rico. Sí. O sea, ya la ley de cobrar el que tire basura, hay 3 leyes en Puerto Rico que prohíben, ¿verdad?, que uno tire basura. ¿Por qué tienen que haber 3? Porque si no, pues no se fiscaliza, que ese es otro problema, no solamente por las agencias fiscalizadoras. Entonces, la policía no sabe cómo manejar estos asuntos. Entonces, por ejemplo, ahora que si tú no tienes las mascarillas, podrían, que yo entiendo que deberían, no podrían multarte $100, me parece que es risible.
pero a tu licencia. Y si yo no guío, y si yo no tengo la licencia en ese momento, ¿qué va a pasar con la multa? Entonces muerta la ley o la orden. Todo esto sigue en el mismo círculo. Esta es la bola de nieve que sigue llenándose de nieve, y de nieve, y de nieve. Tú diciendo Así eso, que- me imagino a los 100 abogados que están escuchando y los más abogados que están escuchando debatiendo entre ellos mismos. Ya no nos van a escuchar simplemente. Qué porque pena no que queda no tiempo. podemos escuchar, pero es preocupante, ¿verdad? No, nos Así van a que escuchar, nos van a escuchar. La parte de los datos es muy, muy importante levantar esos datos, ¿verdad? Yo quisiera decir, antes de decir lo que me preocupa y ponerme más el sombrero de abogado, quiero agradecer a Paranaturaleza porque sé de primera mano que salvaron el incentivo contributivo de la ley de servidumbres de conservación, que yo creo que sí hay gente que tal vez se acoge a la ley sin incentivo contributivo, pero definitivamente el incentivo contributivo es una inversión ínfima para el beneficio que se lleva a Puerto Rico. Y gracias por eso. Ruth estaba hablando del zoológico de Mayagüez y yo creo que lo podemos condensar en que no hay muchos recursos y necesitamos ser responsables en cómo los utilizamos. Se habló del efecto de la montaña en la costa. Yo creo que cuando estamos pensando en utilizar los recursos responsablemente tenemos que pensar a nivel de ecosistema. Soy ecólogo, siempre me gusta pensar a nivel de ecosistema y no podemos estar solamente en una cajita porque cuando estamos hablando de los recursos naturales y el ambiente se afecta por las diferentes cosas. Hay movimiento de nutrientes de un lugar a otro, hay migración de especies, hay movimiento de agua, se mueven los sedimentos y esa conceptualización hay que tenerla. Yo reconozco que los legisladores no necesariamente tienen ese trasfondo y por eso vuelvo a que las agencias necesitan tener un rol protagónico, porque las agencias son las que, cuando se presenta un proyecto de ley, son las agencias las que deben de primera mano decir, vamos a analizar esto, este es nuestro análisis, esto es bueno, esto es malo, esto es una aberración, esto es tremenda idea. Y las agencias no necesariamente están haciendo eso y me he encontrado específicamente con OPAS y con Paranaturaleza que activamente están participando en ese proceso de educar a los legisladores y han tenido éxito y yo creo que eso es excelente. Nuevamente volviendo a esa diferencia entre pensar a nivel de ecosistema, también está en el ecosistema legal y tenemos que pensar a nivel de ecosistema legalmente. Y cuando hablo de ecosistema legal estoy hablando de que en Puerto Rico operan las leyes federales y las leyes estatales a la misma vez. Como pasa con muchas cosas, el gobierno federal es mucho más limitado en el ejercicio de su autoridad y por tanto, como abarcan menos, lucen mejor. Y también tienen recursos. No necesariamente en esta administración donde los recursos a nivel de agencias que consideran ambiente o que piensan que consideran ambiente están limitadas, pero pues hay una buena percepción en Puerto Rico de Fish and Wildlife Services, que pues, levantan los datos, hacen su assessment biológico y ese tipo de cosas. Y muchas de las leyes estatales juegan con esas leyes federales y nosotros implementamos a través de leyes estatales algunas o muchas de esas leyes estatales. ¿Por qué menciono esto? Promesa es un reto bien grande y los límites presupuestarios y los planes fiscales son un reto bien grande. Pero Promesa le provee al gobierno de Puerto Rico herramientas para salvaguardar no solamente los programas ambientales que están anclados a leyes federales, sino otros programas locales que están anclados a leyes federales. Expresamente la ley dice que se tienen que respetar todas las leyes federales ambientales, al igual que las leyes estatales y los programas que estén operacionalizando esas leyes. Puedo pensar hay muchísimos, pero primero calidad de agua y aire, son los obvios. Tiene que ver también con la Ley de Política Pública Ambiental, que tiene mucho arraigo en la ley NEPA. Tiene que ver también con la protección de vida silvestre a través de la ley se me olvidó el nombre de la ley que trabaja con las especies en peligro de extinción Endangered species. a nivel federal y a nivel local. La ley de vida silvestre, la nueva ley de vida silvestre. O sea que cuando mi recomendación, moviéndonos hacia adelante al gobierno de Puerto Rico, a los precandidatos y a las personas que están preparando sus plataformas para las próximas elecciones, sea de partido que sea, es que consideren que una de las leyes más limitantes a Puerto Rico, que es la ley Promesa, tiene herramientas para que los gobiernos locales atemperen y restrinjan ese poder que tiene la Junta Fiscal a través de los planes fiscales y de los presupuestos. Que cada vez que generemos un proyecto de ley o tengamos un proyecto que queramos defender, tenemos que conectarlo a esa ley federal
cuestión de que se vea protegida ante promesa de querer serlo. Y hay un reto bien grande porque tiene que haber voluntad política para hacer eso. Y esa voluntad política no necesariamente se está viendo en el gobierno, cuando es el mismo gobierno a veces que utiliza promesas para ir en contra de sus propios actos. Un ejemplo que tengo es que el famoso stay que le dan a los pleitos del gobierno de Puerto Rico por cuestiones presupuestarias con promesa, ahora mismo tiene detenido el deslindamiento del caño tiburón en Arecibo. Yo sé que la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad de Puerto Rico, a través del profesor Pedro Sade, está llevando el caso diciéndole a la jueza Swain que el gobierno pidió un stay en este reclamo que tenía la universidad de que hay que deslindarlo, llevó un mandamus, pero el gobierno dijo que eso tenía que paralizarlo a través de promesa. Entonces el gobierno está utilizando las herramientas de promesa nefarias, no quiero utilizar una palabra fuerte, pero podrían estar utilizando mejor. Y tiene que haber voluntad política para poder utilizar estas herramientas y no solamente proteger las leyes que consideremos importantes a nivel ambiental, sino otras leyes de lo que sea, de beneficio social, de económica, protegernos a través de nuestras propias leyes arraigadas a esa protección federal que podría venir si la conectamos a leyes federales. Otro asunto último que quiero mencionar de promesa, y yo creo que se cae de la mata, es que todavía el gobierno de Puerto Rico no ha definido lo que son servicios esenciales. Promesa también te permite proteger los servicios esenciales. El gobierno de Puerto Rico no ha tomado acciones afirmativas para definirlo. Y definitivamente el ambiente es un servicio esencial. No todos creo que están en la misma categoría. La calidad de agua y del aire deben de estar ahí y desperdicio sólido. O sea que no es todo el ambiente lo que nosotros en Ciencia en Popa estamos pidiendo que se incluya, pero definitivamente también para las personas que están formulando sus planes de gobierno para las próximas elecciones y la próxima administración, que tomen esto en consideración. Qué bien, pues Soledad, primero que todo me disculpo ahorita por haber olvidado tu nombre. Pero pues de acuerdo contigo, y José también lo mencionó, el asunto de los datos y la ciencia integrada, ¿verdad? Y que sean reales. Por ejemplo, cuando tú haces una propuesta para la NOAA o para NASA, NSF, ellos te obligan a que tú tengas que poner los datos en un repositorio. Una vez se termine esa propuesta, esos datos tienen que estar disponibles para todo el mundo y cualquiera. Tú puedes venir y entrar y abrirlo. Se hacen tantos y tantos informes. Yo he trabajado en 301H, que son estudios de impacto ambiental, ¿verdad, Ruth? Bueno, ustedes todos saben. Yo trabajo con zooplancton, ¿verdad? Y las plantas termoeléctricas tienen que hacer estos estudios, tienen que cumplir para que tengan unos permisos de EPA. Y realmente hay tantos datos científicos en esos informes porque los hacemos gente que somos científicos y nos gusta. A veces nos dicen, no, pero no tienes que hacer algo tan largo. Y nosotros, pues que yo no puedo, o sea, no lo puedo evitar, ¿verdad? Y esos datos están. Sería bueno que se integren y que se publiquen en forma, ¿verdad? Como dice Ruth, a veces uno va a escribir una propuesta y no los consigue. Otra cosa es la contaminación lumínica. Justo cuando para la naturaleza, ¿verdad? Está haciendo un inventario de luminarias y cerca de, por ejemplo, las bahías bioluminiscentes, pues la Autoridad de Energía Eléctrica contrató a una compañía privada para colocar estos focos LED, que no está mal que sean LED, pero lo han puesto en la costa. Yo vivo en la costa, vivo en Boquerón, y ha sido un desastre. Yo tengo un foco que me alumbra el patio, no me alumbra la sala porque tengo un árbol en el medio. O sea, contrario al reglamento. Sí, entonces eso está totalmente fuera. ¿Y quién pagó eso? Con fondos de la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea, entonces tienen dos cerca, o sea, la regulación, entonces violentan ellos mismos la regulación. Y muchas veces es porque esto, pues, volvemos, política partidista, ¿verdad? Pero si lo planificaran un poquito mejor, no es ni tanto. O sea, no es ni tanto. El trabajo que hay que pasar no es ni tanto para hacerlo mejor. Y pues, se puede. Si las personas tienen voluntad y no te digo, no hay que gastar ni mucho más dinero ni mucho más trabajo. Es cuestión de planificar. Y hay muy buenos planificadores, ¿verdad? También.
En cuanto a lo de los peces muertos en Ocean Park, pasó en Loíza también, porque me escribieron después de la tormenta Isaías, ese fin de semana, hubo una mortandad en la desembocadura del río Grande de Loíza, luego pasó en Isla Verde la semana siguiente y en Ocean Park. Estuve en contacto con muchas de las personas, incluso con Gustavo Martínez, que él es el que está haciendo el estudio de evaluación de algas, de microalgas para el programa del estuario de la Bahía de San Juan. Ellos habían encontrado que hay unas bacterias en verano, justo en junio, había unas algas tóxicas, ¿verdad? Y que estaban proliferando con el evento de lluvia tan grande con Isaías, pues aumentó seguramente, bueno, obviamente lo que pasa, como todos han mencionado, lo que pasa en la montaña se refleja en la costa, ¿verdad? Seguramente se desbordaron pozos, la deforestación y en las cuencas hidrográficas, en los ríos, toda la basura que se echa, seguramente ahí hubo una entrada de nutrientes que no es bueno para que lleguen esas cantidades, ¿verdad? Murieron corales, murieron erizos, eso ya lo ha documentado la Sociedad Ambiente Marino, el doctor Edwin Hernández. Así que es importante. Y los peces que murieron, muchos de ellos eran de agua dulce, los peces que se encontraron, porque los identificamos, o sea que pues, y algunos eran de la costa, pero es increíble, o sea, la contaminación por lo que pasa en la montaña se reflejó directamente en ese evento, y la contaminación lumínica, eso está pasando en estas 2 semanas y yo estoy bien alterada. Ya hablé con alguien de la Junta, de la Subsecretaría de la Junta de Calidad Ambiental, para hacer una querella y ver qué hacemos con esos postes. Y es un problema que estamos viendo, ¿verdad? En zona, estamos en época de recibir el tinglar en Puerto Rico, hasta ahora septiembre, y entonces, por ejemplo, usted va por el área de Isla Verde y es increíble la cantidad de luz, y los condominios, por favor, ayuden. Hay muchos voluntarios, están tocando la puerta y educándolos, insisten que para que haya seguridad la luz tiene que llegar hasta dentro del agua. No, sustituya esa lámpara, esa luminaria, por una bombilla que sea de lo que hablamos, en vez de flood, que es de inundación, que sea spot, o sea, que va a un punto en específico. Sería mejor si la sustituye por una bombilla, ¿verdad? Roja o ámbar, porque entonces la tortuga no se desorienta. Pero otro tema que no hemos tocado, y a mí me preocupa seriamente, yo digo que es la bomba que está tic, 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 es la situación de los desperdicios sólidos en Puerto Rico. Oh, sí. Nos estamos quedando sin vertederos, no hay una cultura de reuso y reutilización o reciclaje, no hemos, ¿verdad?, llegado a las metas que propusimos hace 15 y 20 años atrás, ¿verdad? Y a donde voy con esto es que no solamente lo que está pasando hoy, sino que ya estamos, ¿verdad?, a unas escasas semanas de unas elecciones. A los que, ¿verdad?, quieren dirigir este país como legisladores y en otros puestos, Puerto Rico necesita un plan de país. Eso es como un plan estratégico. Y usted dice, ¿dónde yo quiero ver a Puerto Rico? 10 años, no en 4, ¿verdad? Porque en 4 pues viene que sigue el cambia y cambia, pero Puerto Rico necesita un plan de país. Y que las personas que vengan con esa mentalidad de que hay que administrar y hay que tomar unas decisiones teniendo en su mente y en su corazón querer echar el país para adelante, ¿verdad? No es a tomar otras decisiones y los egos y que tengo el título. Es bien preocupante, ¿verdad?, lo que estamos viendo. Si tenemos un plan de país, podemos trabajar con estas situaciones que están levantando. Mientras no exista un plan de país o no respetemos ese plan de país, las cosas no van a cambiar. Por ejemplo, hablando de los desperdicios sólidos, pues vamos a decir, aquí en San Juan los drones o los tangones de basura para reciclaje son rojos, y a lo mejor voy a Bayamón y son azules, y a lo mejor voy a Toa Baja y son violetas. No podemos, porque la ciudadanía se confunde. O sea, cuando hay un plan de país se decide cómo va a correr todo a nivel isla, ¿verdad? Para que la persona se vaya familiarizando, vaya cambiando su comportamiento y sea unísono lo que se quiere lograr. Eso es uno de los tantos ejemplos. Y así en otras situaciones.
Es bien importante que, ¿verdad? que queramos que nos sentemos a todos los sectores a definir, no solamente político-partidista, ¿verdad? Que se escuchen a todos los sectores cuando van a desarrollar esas plataformas y esos programas de gobierno. ¿Con quién me senté y a quién escuché y a dónde, qué necesita el pueblo de verdad? ¿Qué necesita? Y pensar, ¿verdad? En un plan que trabaje con todas las áreas, no, ¿verdad? No solamente las socioambientales, todas las áreas que involucran al desarrollo y el desarrollo y la mejoría del país. Así que los invito, ¿verdad? Si alguien está escuchándome y tiene contacto con alguna de las personas que tienen alguna visión o que están en algún escaño político, que escuchen, ¿verdad? Lo que se necesita de la comunidad, de los científicos, porque tenemos científicos de alta categoría en Puerto Rico. No queremos perderlo. Se nos van porque la situación económica está difícil en el país y uno lo entiende, porque hay que nada más pagar el préstamo estudiantil, señores, ustedes lo saben. Pero es bien importante escuchar a todos los sectores y escuchar esos datos, ¿verdad? Y esas personas que tienen el expertise y ponerlos, ¿verdad? Para el beneficio de Puerto Rico. Y partiendo de eso, les quiero preguntar a ustedes panelistas como planificadores, ingenieros, científicos, ¿qué nosotros podemos hacer para ayudar a Puerto Rico a mantener ese ecosistema y ese ambiente que tal vez tuvimos en algún momento, que en este momento está decayendo, que queremos recuperar y qué nosotros podemos hacer y qué se le puede exigir al gobierno que haga? Bueno, yo creo que le tocaba un turno a Soledad. ¿Sí? Digo, no se me parece si estábamos en orden. No, cuando dices nosotros, me imagino que te refieres a abogados. Mira, ¿Y a la ciudadanía de Puerto Rico en general? Bueno, también pendientes porque estamos por ahí las organizaciones ambientales organizando un debate entre candidatos a la gobernación. Yo creo que es importante, como se ha mencionado, ¿verdad? Aquí a veces la política se basa más en el asunto del Estado y no de asuntos. Y sería bien chévere que los ciudadanos pues estén más pendientes al detalle de los candidatos por quien van a votar y vean si el tema ambiental es de interés, cuál es el conocimiento o cuál es el compromiso o los compromisos que hacen estos diferentes. Y no solamente me refiero a los candidatos a gobernación, yo creo que es bien importante también, y eso hemos avanzado bastante en los últimos años. Yo creo que desde el trabajo que hizo Sierra Club con relación al corredor ecológico del noreste y a la creación de esa reserva natural, en que el ciudadano también sepa que ir a elegir tu legislador, tu representante, tu senador, no es una cosa de cada 4 años. Una vez tú lo eliges, tú tienes todo el derecho de ir allá a hablarle y explicarle y decirle: en mi comunidad está pasando esto es lo que necesitamos, llevarle esa información. Porque las personas que tienen intereses comerciales o intereses particulares lo hacen con mucha facilidad. Así que los ciudadanos también tienen que empezar a hacerlo con esa misma facilidad para que esas visiones también entren en... O sea, que yo daría el consejo de háganse sus voces sentir, porque a veces pues nos quejamos en la sala, nos quejamos con la familia, pero no nos quejamos con las personas que toman las decisiones. Sí, voy a intervenir rapidito, porque yo sé que no nos queda mucho tiempo, en lo que de háganse sentir, y Ruth lo dijo, lo hemos dicho todo, educación. Si están educados y pueden entender cuál es el problema, podrían exigirlo de una manera más organizada, más vocal, y utilizamos los recursos de los abogados y los invitamos a que nos ayuden. Yo sé que nos ayudan, Ciencia en Popa, tenemos muchos grupos. Recuerdo cuando yo trabajaba en la UPI, ¿verdad? Que ahí está, ¿cómo que se llama el que dirige SADE? La clínica ambiental. Él está con la clínica ambiental. La clínica ambiental, ¿verdad? Que son grupos que nos pueden ayudar mucho si se unen muchos ciudadanos a pedir lo mismo y a exigirle a esos legisladores y a escogerlos a votar. Yo creo que
concurro con lo que han dicho. También me gustaría exhortar a la gente a utilizar los recursos naturales responsablemente. Los recursos están ahí para el beneficio de todos. Yo creo que si nos envolvemos, si nos gusta ir a la playa, la usamos responsablemente. Si nos empezamos a interesar ir al bosque, pues abrimos veredas, la gente se interesa por abrir veredas. Y la conservación a través del uso es importante, no solamente para los estudiantes que estudian en la UPI, sino también para los abogados, ya sean inclusive los mismos jueces del Tribunal Supremo. Ver a alguien haciendo hiking, pues eso te hace sentir bien y ayuda a tu estado anímico, ayuda al ambiente y también ayuda a darle atención a un tema que necesita críticamente que lo protejamos, no solamente por el efecto que tiene en nosotros, sino el efecto a largo plazo que va a tener en nuestra sociedad. Yo creo que otra cosa muy importante es el voluntariado, ¿verdad? Y entonces yo sé que todos estamos muy ocupados y todos trabajamos y no tenemos tiempo, pero 1 hora al mes o 1 hora al año hace gran diferencia para todas las organizaciones. Así que otra cosa que podemos hacer como ciudadanos, ¿verdad?, es decidir, mira, quiero colaborar pro bono, por ejemplo, profesionales, necesitamos profesionales que nos ayuden, o déjame estar 1 hora, ¿verdad?, supervisando menores en una actividad de educación ambiental. El voluntariado es bien importante, es una parte del capital social que a veces nos olvidamos, ¿verdad?, porque tiene un alto valor, esa persona que está regalando su tiempo, ¿verdad?, cuánto costaría pagar por ella. Así que los invito, ¿verdad?, a que decidan de vez en cuando también a ser voluntarios, a ayudar a las diferentes causas a las que usted entienda que la llega más, y esa mano que usted extiende es muy bien recibida. Bueno, tomando esas palabras, quiero hacer un llamado a todos los abogados y no abogados que están compartiendo esta asamblea, celebrando los 180 años del Colegio de Abogados, que realmente el ecosistema y el ambiente nos toca cuidarlo a todos. Tenemos grandes científicos, profesionales y sinnúmeros de organizaciones sin fines de lucro que las personas han dedicado su vida y están educando, están trabajando, y yo personalmente hago un llamado para que todos pongamos un granito de arena, porque si queremos tener un país saludable, un mundo saludable, todos tenemos que trabajar en él. Quiero agradecer a este excelente grupo de panelistas que donaron y fueron voluntarios hoy con su tiempo para enseñarnos a todos nosotros un poquito de cosas que nosotros no precisamente sabemos. Gracias al Colegio de Abogados y Abogadas y a la Comisión de Abogados Jóvenes por darnos este espacio para hablar. Les quiero desear un excelente resto del día y muchas gracias a los panelistas. Que tengan buenas tardes. Gracias. Gracias.